¿Estás bien, hermano? ¿Estás bien? No se puede. Van a cuadrar. Vale. Estoy asegurando. A las 2 si no lo conocen lo más. Chicos, aquí nivel de peligro muy alto. Este es un sector zona roja que le llaman. ¿Qué quiere decir Tayuca? Ya morí. Quieren levantar clicas, las malas de la patrulla, 1-8. Ya. Ahí está complicado la situación. Amenazan a uno que lo van a matar, le van a matar hasta el... Ya, antier hubo plomo. Los dos niños que acaban de pasar en moto llevaban un mini Uzi. Tienen los chavos y... Pero allá no te vas a ir a meter que te van a pisar. Ahí van los malandros. Lo que necesita ya es una carga y que lo entierren porque... Ya estamos entrando en la colonia llamada La Limonada. Estamos en zona 5, una de las zonas céntricas, pero al mismo tiempo más deprimidas de todo el país. ¿Por qué se llama limonada? Pues parece que el nombre deriva del hecho que la limonada es algo muy sencillo, muy fácil de acceder, como este lugar donde viven personas que han venido aquí porque era sencillo construir su casa y mirad aquí qué panorama. Locura máxima. Parecen las favelas que hemos podido ver en ciudades como Bogotá y que probablemente vamos a ver este año en Brasil. Es la 1 de la tarde y como todos los barrios hay personas que hacen vida cotidiana, niños que beben de las escuelas, mujeres, pero que no se engañe todo eso. Esta es la cuna de dos de las pandillas más grandes del país, la Mara Salvatrucha y el barrio 18. ¿Todo bien? Hola, Súper. ¿todo bien? Y me han dicho que la limonada es Sí, complicada. Sí, no, ¿Puedo ir paseando por aquí, crees? No hay problema. si vas con seguridad, sí, si no, no. Vale. Porque aquí te van a cazar. ¿Sí? Te van a cazar. Si vas con seguridad, sí. Vale, vale. Sí, voy con ellos. ¿Sabes qué? Mejor, si tú te vienes al lado del campo, Vale. ¿no? Ahí estás en cancha abierta. Aquí no, porque aquí te van a coser. Pero si vamos hablando así con respeto, como hice con usted, no se te puede. van a cuadrar. Vale. Estoy asegurando. No, haces bien, haces bien. Vale, Allá, mira, te lo agradezco. en el campo hay bastante público también. Vale, Pero allá no te vas a ir a meter que te van a pisar. vale. Wow. Acabamos de bajar y ya el chico, no vayas por ahí. Venga, entonces empezamos el recorrido aquí en la cancha. Vamos por aquí. ¿Por qué es peligrosa esta zona? Bueno, aparte por lo que os acabo de comentar y lo que me acaba de decir ese chico, muy amable, es peligrosa también porque está construida, ¿lo veis? Encima de zonas muy inestables. Entonces muchas veces caen los edificios, las estructuras que veis ahí arriba. Este es un riesgo muy gordo. Buenas tardes. ¿Dónde puedo ir? ¿Voy a la izquierda, voy a la derecha? ¿Me puede aconsejar un poco para que no nos maten, básicamente? Ahí está complicado la situación. Sí. Nosotros llevamos chalecos, armas largas y todo. ¿Mejor ir armados o mejor ir así, en plan...? No, armado sería... Pues, sí. ¿Sería como una declaración de guerra? Sí. Peor aún. Sí, es peor. Ajá. Vale. Vale, el oficial me acaba de comentar que esta es justo la parte que divide zona 1 aquí de zona 5, donde está efectivamente la limonada. Entonces, vamos a ver si nos pueden dar, aparte del apoyo que ya tengo, apoyo policial. Chicos, aquí nivel de peligro muy alto, muy alto. Entonces hay que tomar todas las precauciones posibles. Aquí los zapatos, como siempre. Y muy pocas veces he visto tantos zapatos como aquí, porque aparte está detrás, uy, ya no están vigilando. El chico ahí atrás en moto blanca ya no está controlando. Tercer motivo por el cual son zonas peligrosas, y esto lo vemos en muchísimos episodios, es la estructura misma del barrio. Ve que son callejones muy pequeñitos, calles angustas, buenas, una casa encima de la otra. Esto dificulta la entrada para los agentes y permite, obviamente, a las bandas criminales poder tener un control del territorio desde todas estas ventanas, ¿ves? La que veis ahí, aparte toda la gente, obviamente, que
se mueve en moto, que ya conocemos, los famosos aguadores o halcones. Mira qué guapos. Chao. Las cabritas así, caminando por la calle. Lo majo es que le ha puesto una, no sé, mentoniera, cómo llamarla, para que no muerdan, pero hecha a mano. Como aquí, obviamente, los recursos son muy, muy bajitos, muy limitados, se apañan de esta manera. ¿Tú crees que es un problema si voy paseando o porque me ha parado la policía y me dice no, espera, tenemos que ayudar porque la zona no es muy segura? La verdad que la zona no es muy segura, me da carnal. Mucha inseguridad, me da carnal, que aquí le da matarte a uno sin va carnal. Antier hubo plomo. Y si uno no... Ayer mismo. Le pegaron a 2 chavos en el esfuerzo, ¿no? A uno lo en el esfuerzo. A dos. Porque los patrullas quieren levantarse, quieren levantar clicas, las malas al patrulla, 1-8. Ya. Entonces, haciendo así, se hacen un poco Aquí es donde más conocidos, ¿no? Sí, más si violentos. No te conocen, te van a matar, te va a carnal. Aquí tienes que ser conocido, si no, te llevo la bestia, mira. Y llevo 27 años viviendo aquí, mira. Alguna vez estábamos ahí, mira. Pasaron 2 chavos, mira. Y había un compadre ahí, mira, y vienen los chavos y... ¿Delante tuyo? Sí, delante de todos. ¿Y lo hacen el día o por la noche? Eso fue en la noche, pero también salen a Pero sacar lo de día. hacen de madrugada, de tarde, de noche. Sí, cállate, vale. A mí sí me gustaría irme de aquí, mira, carnal, me gustaría irme... ¿Dónde? Salir de este país, carnal, ir a Estados Unidos, volar de aquí, carnal, porque aquí, mira, no se hace Porque nada. aquí solo pegándote viven. Tienen armas. Ay, ¿quién habla? Los 2 niños que acaban de pasar en moto llevaban un arma, como un minius. ¿De quién tengo que tener miedo? ¿De las personas en motos? De los patojos, porque mira, ¿Y cómo lo reconozco? se nota la diferencia de los patojos que Andan andan con ahí. gorras blancas. Yo pensaba que tú eras de alguna pandilla, te digo la verdad, por los tatuajes, jamás lo ¿sabes? fui. Pero sí caí preso 5 veces. ¿Ah, sí? No, es ¿Qué que... hiciste? Es que les ¿Te estás faltó portando bien ahora o no? Sí, portación de arma e intenté extorsionar. Las otras 3 las gracias. ¿no? Ah, bueno, entonces has hecho tus cositas, pero ahora ya estás cambiando. Sí, porque no es bueno estar ahí adentro. Eso es, buen mensaje. Andan así con gorras planas. Tumbados hasta la Amigas morgue, va que sí sencillas. tumbados, ¿no? Y así, Fumando piedra, fumando marihuana. con los calcetines altos. Y sus Nike, Cortés, Concha. y conchas, ya. Digo, Tatuajes y areteados, ¿va a ganar? Tienen una vestimenta, una apariencia muy específica. Sí. sí, se hace. Mira, por lo líneas menos en los- él se viste normal, mira, yo también, pero mira, entrar ahí adentro, tumbados y tatuados y areteados y todo, ¿verdad? Con las pistolas en las manos. Sí, exacto. Joder. ¿Habéis visto el chico ahí? Mira cómo sigue mirando. Ya empiezan los aguadores. Usted va a salir aquí Vale. para redondear, no pasar por en el centro. Vale. No, Tayuca. Solo va a redondear y subir arriba. Vale. Si no, Aquí por donde Tayuca, está ¿qué la- quiere decir Tayuca? Ya murieron ya. ¿Ya murieron? No. En coche con los cristales bajados. ¿Podemos solo pasar? No, ahí solo a pie. Ah, solo a pie. No hay manera de pasar en carro. No podíamos entrar allá. Es favela. Mira de eso. ¿Viste? Sí. Ahí van. Ahí van los malandros. Gorra plana, como dijo el niño, calcetines blancos subidos, en 2 en moto, mirando. La descripción exacta de unos pandilleros. Ya nos tienen bien organizado. Y aquí vienen la policía de escolta. Las instrucciones que tenemos es de que entráramos por acá, ¿Vale? para salir a una avenida acá, recto, ¿Vale? únicamente, porque acá adentro, de que se puede, pero es demasiado peligroso. Vale. Y ahorita no tenemos demasiado personal como para que podamos acompañar. Entiendo. A ver, número bueno. Hay una calle específica que no podemos grabar. ¿Por qué? Porque son poco ellos de personal. Estamos aquí solo para documentar cómo viven las personas en zonas tan duras, tan peligrosas. ¿Lo veis ahí? El niño en blanco está de vedetta. Increíble que hay zonas donde el Estado prefiere quedarse al margen. Estado que tiene la fuerza y los medios para meterse, pero hay un equilibrio, una calma que prefiere mantener. ¿Te ha pasado de ver alguna situación muy dura
¿Sabes? Personas violentas o algo que te ha impactado un poco. Pues, la verdad, no. ¿Nunca? No, nunca. Y tienes mucha suerte porque me han hablado de balaceras, de muertos, de cosas muy fuertes. Sí, pero uno nada que ver ahí. Pues. Trata de Vale. portarse uno siempre tranquilo. Es verdad, si una persona es una buena persona y se aleja de los problemas, No le pasa nada. no le pasa nada. Sí. Un placer. Chao. Gracias. Cuídate. La Limonada, colonia que obviamente tiene una historia larguísima, pero empieza a ser tan densamente poblada a partir de 2000, cuando las personas de las zonas rurales, por temas de falta de trabajo y violencia, han decidido mudarse aquí y han empezado a invadir todas estas zonas. ¿Lo veis? Esta, por ejemplo, es la entrada de una casa típica. Tú vas ahí y hay una puerta de una casa, otra ahí, otra arriba. Es un lío total. Todo, obviamente, la luz aquí, como en este caso, pinchada. De que sí se ha soltado una ola de pillos, de muchachitos, ladrones, en este momento sí. Anda un montón de muchachitos en motos. Pero si algún día vienen aquí, tú, señora, ¿qué tal? Desde ahora nos tienen que dar 500 quetzales al mes. ¿Usted qué hace? Pues yo denunciar. ¿Y no tiene ¿Denunciar? miedo de las repercusiones? Porque igual, ¿sabes? Se Sí, chivan y... definitivamente lo amenazan a uno que lo van a matar, que le van a matar hasta el perro que uno tiene en la casa. Pero yo soy de la opinión de que si uno se les agacha a ellos, entonces van a llegar a hacerlo, pues, Es verdad. a pagar. Ya acá difícilmente alguien va a decir la verdad. Siempre dicen no hay delincuencia. Sí. ¿Por qué? Porque luego están amenazando. Lo sé. Ven con quién está hablando. Es como con nosotros, cuesta a veces que las personas puedan tener comunicación. Hay represalias. Claro. Pues hay represalias. Sí. Pero, vamos a pasar nosotros adelante. Vale. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Todo bien? Calidad. ¿Tú qué tal? Ahí calidad, hermano. Escucha, ¿es verdad lo que dice de la limonada o son leyendas? Me ha dicho que es un poquito complicada a veces. Hay muchas historias, pero ¿Sí? la verdad es que ahí, bueno, ahí vas pagando poquito a poquito. Sí. Te vas enterando, pero la verdad que aquí todo tranquilo, todo bien. ¿Buena onda o...? ¿Sí? Sí, tranquilo. Entonces le digo que ya se pueden ir a hacer sus cosas. Voy solo, que no pasa pero nada. Sí, o sea, tenés que tenés vale. que ir con ellos para que te cuiden, va, porque de repente va. Chao. Eso es. Muchas gracias, hermano. Que vaya bien. Chao. En 2008, aquí en estas calles, un enfrentamiento entre pandillas dejó 5 jóvenes muertos. Y algo muy triste es que el año siguiente murió un chico, pero no por un enfrentamiento, simplemente quería dejar una de estas maras y no se lo permitieron. Entonces lo dejaron ahí, al piso. Este es un mecanismo muy duro, muy retorcido. Cuando entras en una banda no tienes la libertad de salir en cualquier momento. Entonces, cuando estás arrepentido, cuando ya no quieres esta tipología de vida, pues muchas veces estás jodido, estás obligado a seguir haciendo actos criminales. Muy triste. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, estoy haciendo un video aquí sobre la limonada. ¿Se puede? Ha hecho una cara de... Pues sí, estamos grabando. Buenas. Agente, que usted sepa, ¿se necesita un permiso para poder construir o son varios de invasión? En plan, uno viene aquí y se encuentra un lugar libre y ya puede montar su casa. Esto fue invadido. ¿Podemos entrar ahí derecha y bajamos? Pregunto. No. Solo. Vale. Complicado en Guatemala, casi en todos lados hasta ahora, ¿verdad? Este es un sector, zona roja que le llaman, que muchos demiran a la gente que vive acá abajo, que es una situación que antes eran casas de lámina, que ahora, si se da cuenta, son unas casas que ya están en una mejor construcción. Pero sí, siempre prevalece un poco la maldad, ¿verdad? Yo me dedico a repartir agua, yo vendo agua. Ah, vale. Y como vendedor hay muchos que no les gusta bajar aquí, por el miedo. Pero para empezar, yo soy hijo de Dios y Él me respalda, ¿verdad? Entonces, cuando somos hijos de Él, caminamos en fe, pues todo cambia, ¿verdad? El tiempo de Dios es el tiempo de Dios y tenemos que irnos de este mundo, nos vamos. La boca a veces hay que tenerla en un momento cerrada, ¿verdad? Claro. O saber lo que tienes que decir, ¿sabes? No estamos haciendo nombre, no estamos acusando a nadie, entonces... Cuando no. ya señalamos a una persona, sí ya se compromete uno. Ahí empiezan los problemas. Exacto.
Mirad el niño que es joven y ha vestido de pandillero y mirando así. Hola. ¿Os puedo hacer unas preguntitas? Solo cómo es vivir aquí, ¿no? Chao, chao. Lo triste de ver tantas personas metidas en la criminalidad es que los niños, sí, no tienen un padre como la persona que acabamos de conocer con una mentalidad, ¿no?, tan seria, una persona tan honrada, muchas veces se hacen llevar por esa vida, por esta imagen, ¿no?, de chico malo, chico con dinero, que tiene mujeres, que tiene droga a su disposición. Lo que no saben es que, y esto ya lo habéis escuchado, hay exclusivamente dos caminos si estás en la criminalidad, o muerto o preso, de ahí no escapa. No hay nadie que hace una vida así que no termina de esta manera. Ahora tú me puedes decir, escucha, prefiero así que hacer una vida de pobreza y llorar todos los días. Pues hazlo, pero a lo mejor llorar al aire libre que llorar detrás de rejas o dentro de un ataúd. Esta es mi opinión. ¡Pum! Ahí el perrito enseñando el culo. Uy, qué buen olor. Tortillas. Hemos dado un pequeño recorrido. Es que no se puede, con los medios que tenemos, meternos más dentro. Agente, ¿dónde vamos? Acaban de haber 2 asesinatos. Ahorita está como que caliente. Vale. Sí, pues es mejor. El problema es que está siempre caliente, ¿sabes? Sí, es que ahorita ven personas desconocidas y todo. Ya. Va a pasar algo. Pero por eso, para no arriesgarlos a ustedes, mejor evitar entrar ahí. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien, hermano? ¿Estás bien? ¿Te han golpeado? Tiene sangre aquí. Creo que necesita asistencia médica, ¿eh? Él se llama Ronald. Pero lo han golpeado, ¿le ha pasado algo? No, él solo se cae. ¿Pero sabes por qué? Por esto, mira, por el vicio, mira. Es pegamentero. Está en el vicio. Sí. Pero, ¿cree que necesita atención médica o no? Lo que necesita ya es una carga y que lo entierran porque... Dios mío. Es una situación muy dura, ¿no? No te digo porque... ¿Tú has intentado ayudarlo de alguna manera o no escucha? Todo, pero no escucha. Uy, es una de las personas pobrecitas en la situación más complicada que he visto nunca. Va ahí vagando. Hay varios aquí. En medio de la calle. Hay varios, varios. Pero ¿por qué se concentran aquí? ¿Ah? ¿Por qué se concentran aquí? ¿Por qué hay muchos aquí? La consiguen fácil, probablemente. O saben dónde comprarla. Sí, sabemos dónde comprarla y se consigue fácil aquí. Sí. Madre mía, pobrecito, me da mucha pena, solo que no hay ninguna manera de ayudarlo, ¿sabes? ¿Qué hace uno? Lo encierra en un centro. Si te da dinero, va a comprar eso, ¿va? Exacto. Por eso no quiero. Bien. ¡Ostras! ¡Listo! Uy. Sé varios, pero... Muy bien, hermano, bien hecho. Y espera, ven aquí. Eso, cuéntamelo. Ah, no. Tú sabes. Esta no es Coca-Cola. Es que el chico va ahí con el botecito, inhalándolo así. Es el pegamento, una droga muy barata que te pone como medio contento, por así decirlo. ¿Cómo es la sensación? ¿Me la puede describir? ¿Qué se siente? ¿Como borracho? ¿Has tomado? No, eso nunca. No, sí, alcohol sí. Vaya, Sí. es igual. ¿Igual? Sí. ¿No es mejor que te compras una cerveza? Cuesta más. No me gusta. Ah, vale. Pues, con la camiseta del Barcelona aquí de mi amigo, os saludamos. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Ya. Chao.